Bajo la ciudad, donde la luz tiene horario y la prisa es religión, existe un mundo paralelo. No es humano, y sin embargo lo habitan los más humanos de todos, perros que encontraron en las vías, en los andenes y en los rincones oscuros del metro, un hogar que la superficie les negó. La gente baja las escaleras con auriculares, con prisas, con teléfonos que emiten noticias que nadie escucha. Entre ese flujo, hay unos ojos que te miran desde la penumbra y te cuentan otra historia. La de una vida hecha de migas, de sombras y de pequeñas misericordias. Yo fui a buscarlos porque alguien me dijo que allí, entre los rieles y los túneles, se había formado una pequeña sociedad. No una manada dictada por la ley del instinto, sino una comunidad que aprendió a sobrevivir en la lógica humana. Pedir, esperar, confiar en que algún transeúnte deje algo de calor. Y al primer perro que vi, supe que aquella crónica no sería solo una investigación. Sería una confesión. La llamaron Luna porque apareció una noche de luna llena, cuando el andén parecía una cuna de silencios. Tenía el pelaje enmarañado y una cojera que hablaba de un pasado con baches. Sus costillas marcaban una geografía de hambre. Se me acercó con la cautela de quien ha aprendido a medir la bondad humana. No ladró. Me olfateó. Dio un paso atrás y volvió a sentarse. Era la forma en que me decía: vengo a ver si hoy serás diferente. Le di algo de mi cena. Mientras masticaba, me contó, con sus ojos, el mapa de las estaciones por las que pasaba cada día, las manos que le habían acariciado, las veces que la lluvia le había cortado la espalda. En Luna había una paciencia que parecía una virtud antigua, y una fidelidad que no pedía premio. Comprendí que ella era la puerta de entrada a un universo que la ciudad prefería no ver. No era solo Luna. En los túneles se agrupaban otros perros, cada uno con su historia tatuada en la piel. Había un viejo labrador al que llamaban Don, que parecía haber sido un perro de casa hasta que alguien olvidó abrirle la puerta. Había cachorros espantados que aprendían a encontrar calor entre las piernas de viajeros con prisa. Había perros jóvenes, nerviosos, que cuidaban como centinelas el paso de los trenes. Lo más extraño no era su número, sino la organización. Turnos para calentarse en el mismo hueco. Un perro que vigilaba la faena de otro y otro que movía la cola como si fuera un gesto de bienvenida. Nadie enseñó ese orden, se construyó para resistir. Vi rituales pequeños, una almohada improvisada, una botella partida que guardaba agua, una lona que protegía de la nieve, y entendí que la ciudad, sin querer, había creado un hogar provisional bajo sus plazas y su indiferencia. Pero no todo era abandono. Entre la marea humana aparecía otra corriente, la de quienes bajaban deliberadamente al andén con bolsas de comida, mantas y ternura. Voluntarios anónimos, algunos con chalecos gastados, otros con mochilas nuevas, con una mirada que decía: no te olvidé. Me presentaron a Paula, que llevaba años alimentando a la misma colonia. Tenía una libreta donde anotaba nombres, les decía nombres y horarios. Para los perros, esos nombres eran música. Para ella, eran promesas. La red no era perfecta. A veces la policía llegaba, y los perros corrían. A veces las autoridades ordenaban retirar a la fauna urbana por motivos de seguridad. Pero la red existía, y su existencia cambiaba la suerte de muchos. Esa noche, al ver cómo Paula dejaba una manta junto a la columna donde Luna dormía, entendí que la ciudad, en su corazón duro, todavía latía con humanidad en manos pequeñas. Esa noche, las luces del metro parecían pestañear con ansiedad. Un tren entró demasiado rápido, cortando el aire con un silbido que heló la sangre. Y en la línea amarilla, tambaleante como una hoja contra el viento, estaba Don, el viejo labrador. No sé si fue la edad, el cansancio o esa lenta resignación que se instala cuando la vida ya ha golpeado demasiado. Pero él no se movió. El frenazo fue un rugido. Las chispas iluminaron el túnel. Y por un segundo, solo uno, todos pensamos que Don se convertiría en una estadística dolorosa. Pero Luna corrió.
Saltó, lo empujó, lo arrastró con una fuerza que un cuerpo tan flaco no debería tener. El tren pasó tan cerca que el viento le sacudió el pelaje. En los ojos de los pasajeros, vi algo extraño, la humanidad regresando. Como si ese segundo al borde del desastre nos recordara que, debajo de la rutina, seguimos sintiendo. En el metro, los niños ven lo que los adultos olvidan mirar. Fue una niña, de unos 8 años, abrigo rojo y ojos gigantes, quien primero acarició a Luna. Se agachó sin miedo, sin reservas, sin esa desconfianza social que la adultez inculca. Y Luna se derritió. La niña se sentó en el suelo, sin importarle la suciedad, el frío ni las miradas, y apoyó la cabeza de la perra en su regazo. Su madre quiso levantarla, pero la niña dijo algo que me perforó el pecho. «Mamá, no la dejes sola». Durante ese minuto eterno, el metro dejó de ser un sitio de tránsito. Se convirtió en un refugio, en un lugar donde una niña enseñaba a la ciudad entera lo que significa amar sin condiciones. A veces, la esperanza llega con un abrigo rojo. Una madrugada, cuando los trenes ya dormían en sus depósitos, la colonia desapareció. No quedaba ni un ladrido, ni un bostezo, ni el sonido suave de uñas sobre el concreto. Los voluntarios llegaron sin comprender. Habían escuchado rumores, palabras sueltas, inspecciones, reubicaciones, limpieza del metro. Un término que dolía más que cualquier mordida. Paula buscó entre los túneles con linterna en mano. Su voz, quebrada, rebotaba en las paredes vacías. «Luna, ¿dónde están?» La ausencia pesaba como una lápida. El metro, sin ellos, sonaba distinto. Más hueco, más frío. Y entonces, en un rincón, encontramos una pista. Una manta vieja, mojada por el goteo del techo. La que Paula había dejado días antes. No la habían tocado, porque no se habían ido por voluntad. Y el silencio de esa noche fue la señal de que algo oscuro había ocurrido. Las respuestas no estaban en los túneles, sino arriba. En esos pasillos de oficinas donde las decisiones se toman con tazas de café y poca conciencia. Descubrimos que los perros habían sido retirados en una operación nocturna. Llevados, según los reportes, a centros de control. Una frase tan ambigua como peligrosa. Paula lloró. Yo apreté los dientes. Y una funcionaria, tratando de sonar serena, dijo: «No se preocupe, esto es por seguridad». Pero la seguridad nunca se lleva seres vivos como si fueran basura. Nunca de madrugada. Nunca sin avisar. La red de voluntarios se activó. Llamadas, mensajes, denuncias. La ciudad empezaba a escuchar un rumor creciente. Que sus perros, los suyos, habían sido arrebatados. Y esa verdad ardía. El edificio estaba lejos de las líneas de metro. Tan lejos que olía a abandono. Las ventanas eran barrotes. Las puertas, cerrojos. El aire, demasiado quieto. Cuando llegamos, nadie quiso abrirnos. Solo después de insistir, una mujer con bata gris accedió. Su expresión era una mezcla de vergüenza y rutina. «Pasen, pero no tarden». El interior era un corredor estrecho, iluminado con luces amarillentas que parpadeaban. El eco de los ladridos no era alegre. Era un lamento, un ruego, una protesta sin palabras. Y en jaulas oxidadas, separadas unas de otras como si el afecto fuera contagioso, estaban ellos. Muchos, demasiados, todos lanzando miradas que pedían lo mismo. «Sácame de aquí». Pero Luna no estaba. Don tampoco. Ni los cachorros. La mitad de la colonia faltaba. Como si el túnel se los hubiera tragado. Una sombra se instaló en mi estómago. Algo en ese lugar no cuadraba. No encontramos a Luna en el edificio. Pero encontramos algo peor. La confirmación de que nunca llegó ahí. Paula, desesperada, pidió ver las cámaras de seguridad. Una empleada, temblorosa,
accedió en secreto. Quizás también le dolía. La pantalla mostró la madrugada de la redada. Linternas moviéndose entre los túneles. Sombras humanas arrastrando cuerpos que se resistían. Transportadoras metálicas que se cerraban como trampas. Pero lo más perturbador fue ver a Luna paralizarse cuando intentaron atraparla. No mordió. No huyó. Simplemente bajó la cabeza, como si supiera perfectamente lo que significaba ese movimiento de manos. Y entonces, en un giro brusco, la imagen desapareció. Cortada, editada o borrada a propósito. El silencio en la sala de vigilancia era un funeral. Cuando todo parecía estancado, apareció alguien que nunca imaginé que hablaría. El conductor de la última línea nocturna. Un hombre de barba gris, manos temblorosas y voz raspada por años de túneles. Nos citó fuera del metro, en un café que abría a destiempo. Pidió un té, y sin mirarnos directamente, dijo: «Yo vi a dónde los llevaron». El silencio se volvió un plato frío sobre la mesa. El conductor continuó: «No los llevaron al refugio, ni a los centros. Los subieron a una camioneta blanca. Sin logos, sin placas visibles». Paula apretó el vaso con tanta fuerza que pensé que lo rompería. «¿Y Luna?», le pregunté. El hombre tragó saliva. Ella no se dejó subir. Corrió hacia las vías, pero uno de ellos corrió detrás. No terminó la frase. No hacía falta. El conductor nos entregó un papel arrugado con una dirección. Un depósito industrial fuera de la ciudad. Los perros estaban más lejos de lo que imaginábamos, pero quizá aún estaban vivos. La ciudad dormía cuando tomamos el coche y seguimos la dirección. Las luces de los rascacielos se quedaron atrás, y el paisaje urbano se transformó en bodegas vacías, carreteras húmedas, puentes donde el viento aullaba como un animal herido. Paula miraba por la ventana como si las sombras guardaran secretos. Yo conducía en silencio, pero mi mente era un campo de interrogantes. ¿Estarían vivos? ¿Habrían sido reubicados? ¿O la realidad sería mucho más cruel? El GPS marcó un giro. Un camino de tierra. Una hilera de almacenes abandonados. Y al fondo, una luz. Una sola. Amarilla. Tenue. Como el ojo cansado de un gigante durmiendo. Nos acercamos. Apagué el motor. El ruido del silencio era brutal. Allí comenzaría la verdad. La verdad que nadie quería enfrentar. La puerta del depósito tenía un candado nuevo. Demasiado nuevo para un edificio en ruinas. Paula me miró. Yo asentí. Usó una pata de cabra. El metal cedió con un crujido que parecía un grito. Adentro, el aire era espeso. Olía a humedad, a soledad prolongada, algo que no queríamos nombrar. Avanzamos con linternas. Las partículas de polvo flotaban como cenizas de un incendio invisible. Al principio no vimos nada, pero después, un gemido, suave, débil, humano no era. Al fondo, en una esquina, había jaulas improvisadas hechas con mallas industriales. Y dentro de ellas, eran ellos, los perros del metro, la colonia, los viejos, los jóvenes, los que nunca habían tenido un nombre. Se levantaron lentamente, como si la esperanza hubiera llegado tarde pero aún viva. Y entonces, entre todos, un destello claro, conocido, frágil y valiente. Luna. La linterna tembló en mis manos. Mientras liberábamos a los perros, Paula encontró carpetas olvidadas en un escritorio oxidado. Ella las abrió, y cada página era un golpe al estómago. Acuerdos, transferencias, firmas, órdenes. Todo un sistema oculto, funcionando bajo la ciudad. Los perros no eran realojados. No eran llevados a refugios oficiales. Eran gestionados por un contratista privado. Una empresa cuyos reportes se perdían entre laberintos administrativos. Una frase destacaba en cada hoja.
Reducción de fauna urbana. Categoría: excedente. Excedente. Como si la vida fuera un inventario. Como si Luna fuera un número. Como si los perros del metro no fueran historia viva de la ciudad. Tenemos que sacarlos ya, dijo Paula, con la voz quebrada. Y yo supe que tenía razón. No podíamos esperar un minuto más. Liberarlos fue la parte fácil. Sacarlos era otro universo. Los perros estaban nerviosos, algunos débiles, otros no caminaban bien. Pero, cuando vieron la salida, algo los encendió. Un instinto, una memoria de libertad. Los guiamos con collares improvisados, arneses viejos, mantas, brazos, palabras suaves. Paula cargó a los más pequeños. Yo ayudé a Don, el viejo sabio del metro, que aún cojeaba pero no se quejaba. Abrimos la puerta grande del depósito. La noche nos esperaba. Negra, silenciosa, cómplice. Avanzamos como una caravana de almas rescatadas. 2 voluntarios, docenas de perros, y una luna enorme alumbrándonos el camino, como si conociera a su tocaya. El viento golpeaba fuerte, pero por primera vez no tenía sabor a peligro, sino a regreso. Los llevamos a un refugio real, un refugio de verdad, uno que sí tenía manos dispuestas, no contratos ocultos. Los perros comieron, bebieron, durmieron, como si el mundo al fin hubiera dejado de empujarlos. Luna se recostó en mis pies. Don se quedó mirando el horizonte, quizá recordando el túnel donde había pasado media vida. Y mientras los veía descansar, entendí algo que dolía. No eran solo perros del metro, eran crónicas vivientes, de abandono, de indiferencia, pero también de resistencia, de ternura, de una lealtad que la ciudad nunca supo merecer. Esa noche escribí todo, cada detalle, cada ladrido, cada silencio, para que nadie pudiera decir después que no lo sabía. Esta historia no es solo un rescate, es un recordatorio de que la ciudad también tiene corazón, solo que a veces olvida usarlo.